Hola chicos, en este video analizaremos la función logaritmo natural en el potencial hídrico cinemático del nogal. Para esto tenemos 4 indicadores de desempeño, donde posteriormente podrán reconocer aspectos básicos de la función logaritmo natural como dominio, recorrido, entre otros, aplicados al problema. Identificar elementos matemáticos relevantes de la función aplicada al contexto, tales como estudio de la monotonía, intersecciones, máximos y o mínimos, y comportamiento de la curva en un intervalo determinado. Interpretar el modelo gráfico de la situación agronómica con el propósito de analizar el estado hídrico del nogal. Finalmente, inferir las implicancias del modelo algebraico en el ámbito agropecuario, con el fin de establecer sugerencias respecto del riego del frutal estudiado. La idea central de este video es que logren entender la aplicación de la función logaritmo natural en el problema de contexto, específicamente dentro del ámbito agropecuario. Siguiendo la idea anterior, la sección va a estar estructurada de la siguiente manera. Primero contextualizaremos el problema agronómico y así reconoceremos datos cualitativos y cuantitativos de la situación. Para esto, recordaremos conocimientos previos que deben manejar para comprender el modelo matemático. Después, interpretaremos el modelo gráfico, con el fin de caracterizar el potencial hídrico cinemático del nogal. Enseguida, explicaremos el planteamiento y desarrollo de los requerimientos matemáticos, para finalmente presentar las conclusiones respecto a la aplicación de la función logaritmo natural dentro del contexto. Bueno, el propósito de esta sesión es que seas capaz de comprender la aplicación, así como la gráfica de la función logarítmica en un contexto agronómico. Esto lo lograremos a través de la explicación del contexto y cómo éste es trabajado utilizando la función logaritmo natural. A partir del contexto, se extraerán requerimientos matemáticos de importancia para la comprensión de este, los que serán desarrollados matemáticamente. Finalmente, analizaremos los requerimientos y cómo estos se incluyen en el contexto y en la gráfica. Antes de comenzar, te recomendamos tener a mano elementos para tomar apuntes sobre los datos relevantes del contexto y dudas o consultas que les surjan posterior al video, con el propósito que las puedas resolver con tus ayudantes. La problemática se basa en la tesis de grado Caracterización del potencial hídrico cinemático a mediodía en 10 especies frutales, el cual busca establecer la relación entre el potencial hídrico cinemático, es decir, la función PdD, y el déficit de presión de vapor, es decir, la variable D, con el fin de plantear el tiempo y frecuencia óptima de riego para un cultivo sustentable en términos económicos y ambientales. Una de las especies trabajadas en la investigación fue Jubilans regia, variedad Ser, Sandland y Sunland, especie conocida comúnmente como nogal, que posee altos requerimientos hídricos y es reconocida en el área agronómica por su fruto comestible, el cual es apreciado y altamente comercializado tanto en el mercado interno como en el rubro de la exportación. De hecho, la producción del nogal ha ido en aumento, encontrándose en el puesto número 16 dentro de los países productores de nueces. Conocidos los datos anteriores, se generará el siguiente modelo algebraico que expresa la relación entre PdD, que entenderemos como el estado hídrico del nogal, y D, que se denominará como la diferencia entre la humedad presente en el ambiente y el valor de la saturación de la atmósfera. Sea PdD el potencial hídrico cinemático y D el déficit de presión de vapor. Para empezar, recordaremos el modelo de la función logaritmo natural, la cual consta de los parámetros n, h y k. El primer parámetro indica el intercepto con el eje de las ordenadas. Esto quiere decir que a mayor magnitud de n, más se aleja la curva al eje de la abscisa, cambiando el intercepto en el eje y. A su vez, el signo del parámetro indica la reflexión de la curva, por lo que si es negativo, la curva se reflejará respecto al eje x, pasando a ser decreciente. El siguiente parámetro señalará una traslación horizontal de la curva, siendo h mayor a 0 una traslación hacia la izquierda y h menor que 0 una traslación hacia la derecha. Por último, el parámetro k mostrará una traslación vertical de la curva, acercándose al eje de las ordenadas. Ahora, después de haber repasado los parámetros principales de la función, veremos la gráfica aplicada al problema, en donde PdD será el potencial hídrico cinemático y D será el déficit de presión de vapor. Es importante declarar las
las variables al momento de graficar, que no se te olvide. Este gráfico representa el potencial hídrico cinemático a mediodía en Nogal como función del déficit de presión de vapor para las condiciones de Antomap, en donde, a medida que el déficit de presión de vapor aumenta, los valores del potencial hídrico cinemático del Nogal decrecen, como los podemos observar en la gráfica. Para interpretar de mejor manera la gráfica, se requiere conocer la naturaleza de las variables, dominio y recorrido, los puntos críticos del modelo algebraico, la intersección con el eje de las ordenadas y la situación particular en donde el déficit de presión de vapor será mayor a 3,5. En el primer requerimiento se puede establecer que debido a que el logaritmo natural de 0 no existe, el déficit de presión de vapor siempre deberá ser positivo. Esto explica que si fuese un valor negativo, no existiría diferencia entre la humedad presente en el aire y la cantidad de humedad que puede contener al saturarse, por lo que esta correspondería al 100%. Además, al establecer el análisis de las variaciones medias, se puede decir que esta es decreciente lento. Lo anterior quiere decir que a medida que aumenta el déficit de presión de vapor, el potencial hídrico cinemático disminuye, haciendo referencia a que el Nogal entra en un estado de estrés hídrico. Por otro lado, el dominio de la función logaritmo natural se define desde 0 a infinito positivo abierto. Sin embargo, lo anterior se ve acotado por el contexto, en el cual se establece que el estudio de las variables se realizará a mediodía, por lo que los valores del déficit de presión de vapor están dados por el estado de la atmósfera en aquel momento, donde el dominio se encontrará entre el intervalo 0,2 y 3,5 cerrado. Por otro lado, el recorrido también se verá acotado, en donde este corresponderá al intervalo menos 0,11 a menos 0,49 cerrado. Ahora, para encontrar los puntos críticos del modelo algebraico, despejaremos la variable d y luego igualaremos a 0. El desarrollo de la ecuación dará aproximadamente 0,082. Debes recordar que al despejar logaritmo natural debes aplicar Euler. El resultado anterior quiere decir que cuando la curva corta en el eje de la abscisa, el déficit de presión de vapor no será 0. Este vendría siendo el único punto crítico y no se muestra dentro del gráfico que les dimos a mostrar al inicio. Para las intersecciones con el eje Y, evaluaremos en 0, lo que dará como resultado que no existe, ya que como dijimos al inicio del video, logaritmo en el 0 no existe. Por lo tanto, no habrá intersección con el eje de las ordenadas y se generará una asíntota vertical siendo d igual a 0, como se puede observar en el gráfico dibujado en GeoGebra. Por último, se plantea la situación particular en la cual el déficit de presión de vapor aumenta sobre 3,5, ya que esto, según el modelo algebraico, visto al inicio, implicaría efectos sobre los requerimientos hídricos del Nogal y por lo tanto en qué momento se debe intervenir el riego de la especie. Para esto se evaluará 3,5 en la función y se aplicará una tabla de valores mayores a este valor, que define la curva del potencial hídrico cinemático. Por lo que se puede decir que a medida que el déficit sea mayor, el potencial hídrico cinemático irá disminuyendo, por lo que tenderá a secarse, incluso llegando a la muerte del cultivo. Debido a esto, es importante definir el límite por el cual tomar medidas respecto al riego de este, siendo 3,5 el margen máximo aceptado de déficit de presión de vapor, para caracterizar y determinar la frecuencia de riego que requiere dicho cultivo y que no se generen daños irreversibles. Entonces, para finalizar esta sección, haremos una síntesis de lo desarrollado. Entendiendo el potencial hídrico cinemático como un movimiento de masas de agua, el cual se representa en el gráfico escogido, se puede establecer que a mayor PdD, menor será el déficit de presión de vapor, por lo que menor es la necesidad de agua y al viceversa se cumple de la misma manera. Por lo que entender esta relación permite interpretar el requerimiento hídrico de la especie frutal, siendo así un requerimiento alto si el potencial hídrico cinemático es alto también.
por lo que la importancia de conocer e interpretar estas variables radica en generar conclusiones significativas sobre las reales necesidades de cada especie en el ambiente en que se encuentra, y así proponer el riego adecuado para una producción sustentable en términos económicos y ambientales. Esperamos que hayas entendido la aplicación de la función logaritmo natural en el ámbito agropecuario. Cualquier duda, consúltala con tus ayudantes.